A la hora que nos estés viendo, tú que estás del otro lado de ese televisor o ese dispositivo electrónico, te damos la bienvenida a esta casa, Iglesia La Fe. Te recibimos con un aplauso de cariño. Qué bueno que estás con nosotros. Hasta donde llegue esta señal, que la iluminación de la palabra del Señor llegue contigo, y te invitamos a que compartas estas prédicas para que hayan otras personas que aprendan también. Muy bien, ¿estamos listos? Díganlo más recio para que se les quede a los de este lado. Muy bien. Está escrito que debemos ser edificados. ¿En qué? Sí, pero hemos tenido un verso como base y así se llama nuestro tema, ¿verdad? O sea, tenemos que ser edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Dije edificados, no entretenidos, tampoco manipulados, porque esto es algo que lamentablemente se da, aunque va en contra de lo que establece la palabra. Pero vamos a ver algo que a veces no se le presta atención, porque es una especificación exacta, si bien puntual, en la palabra, donde no se requiere ni se permite ningún tipo de interpretación, porque es, si se podría usar el término, más que clara. Está más que evidente lo que quiere decir. Quiero que me acompañes a leer la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 20. Leo la versión 60 y dice precisamente lo que acabamos de hablar. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿qué dice? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa especificación exacta, clarísima, que dice siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quiero comentarte qué es eso de la piedra del ángulo o la piedra angular, porque algunos no saben o no conocen a qué se refiere este término. Pero el término de la piedra del ángulo era una costumbre que se tenía en ese tiempo en que fue escrita esta palabra, donde se colocaba una piedra de gran tamaño que tenía un propósito principal, y era unir los muros, y esto le iba a provocar o producir, mejor dicho, solidez a la construcción, estabilidad, le iba a dar el sustento. O sea, que esta piedra lo que servía era como de un amarre, ¿de un qué dije? Pero no amoroso, sino de algo que sostenía, que unía los muros del edificio para que estos se mantuvieran sólidos y estables, a pesar de que hubieran sismos de la magnitud que hubieran. Y aparte de servir como refuerzo, en algunas ocasiones lo usaban también como una decoración. No sé si has escuchado o visto o participado en alguna ocasión donde van a hacer alguna obra de parte del Estado, del gobierno, y dicen que vamos a hacer la celebración o vamos a tener la actividad donde vamos a poner la primera. ¿Sí has oído eso de la primera piedra? Eso de la primera piedra viene como un legado de esto de la piedra angular o la piedra del ángulo. De allí es donde se deriva eso de poner la primera piedra. De allí viene ese principio. Y entonces, como vimos, quiere decir que eso de la piedra del ángulo es Jesucristo. Quiere decir que la base de la enseñanza que damos todos los que nos dedicamos a predicar o enseñar sobre la Biblia, ¿de quién tiene que ser?
O sea, ¿de quién tenemos que hablar? De Jesucristo. Y las personas que quieren aprender de la Biblia o que vienen a oír de la Biblia, ¿a quién tendrían que querer escuchar? A Cristo también. Y esto es lo que en muchas ocasiones se nos olvida a las personas que enseñamos o predicamos. Yo sé que aquí hay varias personas que también lo hacen. Y es algo que no tenemos que olvidar, porque aunque tú no te pares detrás de un atril, de un podio o púlpito, como le dicen algunos, no te pares en un escenario a predicar a muchas personas, pero con tu manera de vivir, ¿con tu qué dije? Vas a demostrar quién vive en ti, aún sin palabras. Por eso un predicador famoso dijo: predica todo el tiempo y solo cuando sea necesario usa palabras. O sea, con cada cosa que hacemos estamos predicando. Y este es el asunto, porque primero de todo el propósito del Padre es que la iglesia o el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Sea qué dije? Hoy no los quiero dejar dormir. Qué calorcito, ¿verdad? Es que no está funcionando bien el aire acondicionado hoy. Bueno, y entonces, lo principal que quiere el Padre es que seamos edificados. Y lo segundo es que especifica sobre quién tenemos que ser instruidos. Por eso te dije que debemos ser edificados, no entretenidos, como muchos ahora nada más llegan a las congregaciones o buscan que vayan a ser motivados. Y la palabra no dice que vengamos a ser motivados, sino que seamos edificados, construidos. Muy bien, y esa enseñanza o esa base de la enseñanza tiene que ser exclusiva y únicamente Cristo. No nosotros los que enseñamos, porque aquí hay unos detallitos que vamos a tomar en cuenta hoy, que a veces se dejan pasar por alto, pero que le hacen mucho daño al cuerpo de Cristo. Porque no te voy a mentir que a una persona que predica o que enseña va a sentir bonito cuando llegan y le dice: qué bonito predica usted, cómo se le entiende cuando usted predica. Qué revelación la que Dios le da. ¿Cómo crees tú que se siente uno? ¿Cómo crees que se siente uno? Pues se siente bien. Se siente bien calidad y dice, pero se corre un riesgo o hay un peligro en que la persona que se dedica a enseñar o a predicar empiece a creer que este predicador es el importante y no de quien está predicando. Porque nosotros los que enseñamos, di conmigo, o sea, yo también, porque nosotros los que predicamos no somos los importantes, porque la piedra del ángulo, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, ¿de quién tenemos que hablar? No de nosotros. Así de sencillo. Fíjate cómo es el asunto, el ejemplo tan fácil. Si yo me retiro el micrófono, este aparatito, ¿él solito puede hablar? Porque es que oyes algo. Porque él solamente sirve para recibir y a la vez transmitir lo que está recibiendo. ¿Qué te dije que hace? ¿Qué es lo que hacemos los que predicamos? El problema es que muchas veces recibimos, pero nos tragamos lo que recibimos y sacamos algo que no recibimos. Lamentable, pero cierto. Y entonces te digo, eso es lo que en realidad le hace daño al cuerpo de Cristo. Porque, presta atención, dice la Biblia que debemos darle
incluso menciona que le demos doble honor a las personas que enseñan o que nos predican, pero es la verdadera palabra. Eso es lo que dice, que tengamos por doble honor a los que enseñan. Pero no es lo mismo que honremos a alguien a que lo idolatremos. Y nosotros los que predicamos, los que enseñamos, cuando recibimos una adulación de que qué bien predicaste, que cómo te salió de bien, que bien se entendió el tema, pues eso no es para darte la honra y la gloria a ti, sino al dueño de todo. O sea que cuando te feliciten por predicar bien, ¿qué tienes que decir? Es que yo soy pilas usted. No, pues me alegro que le haya gustado, pero la honra y la gloria es, yo solo transmití lo que recibí. Eso sí, que enseñen lo que realmente dice la Biblia, porque ese es el mayor problema, que en muchas ocasiones enseñamos lo que nosotros entendemos o lo que queremos. Por eso te dije también que el propósito del Padre es que la iglesia sea edificada, no entretenida, menos manipulada, porque eso se da mucho, lamentablemente. Ahora bien, te dije que quienes predicamos no tenemos que creer que las adulaciones o esto no tiene que provocar que nosotros nos crezcamos, sino que tenemos que tener en la mente que el que tiene que crecer es, pero fíjate que para que él crezca, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? La palabra lo enseña. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, y tú también. Menguar para que él crezca. Y es lo mismo en nuestra vida, en cada paso que damos, en todas nuestras acciones, porque si lo que se refleja es a tu persona interior o tu viejo hombre, Cristo no se manifiesta, aun cuando te dediques a predicar las cosas de la Biblia. Gloria a Dios por el silencio. O sea que los que predicamos no tenemos que creernos los iluminados, porque solo nosotros recibimos la revelación. ¿Sabes una cosa? La revelación o la iluminación de la palabra es para todos. ¿Qué dije? Lamentablemente, no todos la quieren, porque no todos tienen la disciplina, ¿la que dije? De estudiarla. Te voy a contar un secreto, no le vas a contar a ninguno, pero yo me doy cuenta, incluso con las personas que vienen a recibir instrucción, los días de enseñanza que tenemos destinados para eso, y se les deja una tarea, ¿qué crees que pasa? Uno les dice, lean tal parte, lean tal capítulo, investiguen este tema. ¿Qué crees que sucede? Que aún buscando la enseñanza, no lo leen, aunque no digan amén, no lo leen, no lo estudian. Y entonces, ¿qué iluminación o qué revelación vas a tener? No digamos si no vienes. Codea con un codazo santo a tu vecino y dile, ahí te están hablando. Regrésaselo al que te lo codeó y dile, y a ti también. ¿Todavía estás acá? Que se te grabe esto: la revelación e iluminación de la palabra es para todos, pero no todos tienen la responsabilidad para recibirla. Como ya te pusieron el chivo, ¿qué dice? No te escucho, ¿qué dice? O sea que es para ti también. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque muchas veces la persona, cuando se sienta ahí en el lugar donde tú estás, piensa que solo viene a recibir y que el único, el que dije, que puede dar es el que está predicando. Y todos los demás venimos a recibir, y no es así, mis amigos.
Hay un principio bíblico entre tantos que Jesús enseñó, y es que a cada uno se le da conforme a su capacidad. ¿Cuál es el principio que te dije? O sea que si tú quieres tener más iluminación de la palabra, ¿qué necesitas? Ampliar tus capacidades, porque eso sí es responsabilidad de cada uno. Ese principio lo puedes encontrar cuando Jesús habla en la parábola de los talentos. Ahí dice que a uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. A cada uno conforme a su capacidad. Cuando reúne a los siervos y les pide cuentas, el que tenía 5 le dice: aquí están los 5 que me diste y aquí hay 5 más. Ahora, fíjate cómo es esto. ¿Cuántos le dieron básicamente? No te escucho. ¿Cuántos le dieron? Te estoy dando el chivo. ¿Cuántos le dieron? ¿Y cuántos entregó? Entonces, él tenía capacidad para 5, pero cuando lo multiplicó, ahora tenía capacidad. ¿Qué fue lo que hizo? Ampliar su capacidad. Al que le dieron 2, tenía capacidad para 2, pero él los multiplica y entrega 2 más, o sea que ahora tenía capacidad. Pero al que le dieron solo 1, no se lo robó, pero no lo trabajó. ¿Qué dije? Voltea a ver a la persona que está al lado tuyo y dile: yo sé que no eres ladrón, pero trabaja lo que te dieron. Porque a este siervo le dieron y no se lo robó, pero tampoco lo trabajó. Entonces, su capacidad, ¿cómo se quedó? O sea, no hizo por ampliar su capacidad. Te digo, es un principio bíblico. Entonces Jesús dice: porque al que tiene le será dado más. O sea, el que tiene ¿qué? El que tiene capacidad. Entonces el que no trabajó, le dicen mal siervo, y le quitan lo que le habían dado. ¿Y a quién se lo dieron? ¿Por qué? Porque ya había demostrado que le dieron 5 y ahora tenía capacidad para 10. Le dan 1 más, iba a tener capacidad también para eso. ¿Quieres entender mejor la palabra? No dije interpretar. ¿Quieres entender mejor la palabra? Amplía tu capacidad. Porque la revelación de la palabra es para todos, pero no todos tienen la responsabilidad para recibirla. Y por eso es de que hay muchos predicadores que se creen superiores a otros y te miran: es que yo sí sé porque yo sí tengo el conocimiento, tú no. Y la palabra no es para eso. Si conoces mucho de la palabra, gloria a Dios, úsalo para edificar, no para creerte superior a los demás, ni para sentirte el último refresco del desierto. ¿Aló? En la actualidad hay muchos que protestan o reniegan sobre esto de apóstoles y profetas, porque dicen que en este tiempo ya no hay apóstoles ni profetas, porque ya no hay nada que agregarle a la Biblia. Y por cierto, no hay nada que agregarle a la Biblia. Sin embargo, muchos le están agregando a la Biblia sin ser apóstoles ni profetas. Claro, la función de los apóstoles y profetas en la actualidad no es la misma que cuando se estaba escribiendo la Biblia o los libros que están en la Biblia. Pero para estas personas que dicen que en la actualidad ya no hay o ya no son útiles, déjame decirles que necesitan ir a leer lo que dice la Biblia, porque la palabra no dice que ya no son útiles, y específicamente dice que estas funciones o estos trabajos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros
fue creado o establecido a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que los apóstoles y los profetas, evangelistas, maestros y pastores aún son necesarios. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a la plenitud de Cristo. ¿O ya llegamos? No, porque si ya hubiéramos llegado, ya hubiera venido. Ya no hubiera necesidad de enseñar. Así de simple. Y como te dije, muchas personas sí están cambiando las cosas que dice la Biblia porque se ponen a interpretar, ¿a qué dije? La Biblia, cuando la Biblia no necesita de interpretación. Lo que necesitas es entenderla. ¿Qué es lo que necesitas? Y para empezar a entenderla tienes que dar el primer paso, que es leer correctamente. ¿Cuál es el primer paso? No simplemente leer por leer. Prestaste atención al verso que leímos. Donde muchos no prestan atención es eso, de que la piedra del ángulo es, y esa es la base de ese versículo donde nos está remarcando que el principal de toda la instrucción que debemos tener es Cristo. No es el infierno, no es el anticristo, no es el diablo, no es el falso profeta, no es el fin del mundo. ¿Aló? ¿De quién tenemos que hablar? ¿Del pecado? ¿De quién tenemos que hablar? ¿Del infierno? ¿Te das cuenta cómo empiezan a cambiar las cosas cuando empiezas a prestar atención simplemente a lo que lees? Cuando en un evento en el libro de los Hechos de los Apóstoles, va un funcionario de un gobierno extranjero leyendo el libro del profeta Isaías, y el Espíritu Santo le habla a uno de sus siervos para que vaya, y no solo le habla, sino que lo transporta a donde va este funcionario público, y cuando se acerca le pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Qué le preguntó? Y entonces el otro le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? O sea, el siervo de Dios no le dijo: ¿ya interpretaste? Le dijo: ¿entiendes? ¿Qué es lo que necesitamos con la Biblia? Entenderla. Pero muchos, como te digo, pretenden interpretar, y ahí está el problema. Porque entonces, en lugar de dar lo que dice la palabra, lo que dan es sus ideas o sus criterios personales. Y entonces ya no hacemos ni siquiera lo que hace este micrófono, que recibe y da lo que recibe, sino que por mucho que reciba, ya resulta dando otra cosa. ¿Estás acá? Es como cuando has escuchado que de repente usan micrófonos con cable, ¿verdad? Y están y de repente ¡pum! Eso era para que despertaran. Y empieza a hablar y se empieza a oír cosas así raras, que no son efectos especiales. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? El micrófono está mal. Sí, está mal el cable. Entonces está provocando que no fluya lo que está recibiendo, sino que hay una interferencia. ¿Hay qué? Nosotros no debemos provocar esa interferencia con la palabra. Tenemos que dar lo que recibimos. Y es allí cuando tenemos que ir a confrontar a la palabra lo que estamos escuchando, lo que estamos recibiendo.
Así como dice también una de las cartas del apóstol Pablo que hacían los hermanos de la iglesia o de la ciudad de Berea, que iban a confirmar si lo que estaban oyendo era lo que decía la Escritura. Pero muchas veces ni traemos Biblia, menos que la leamos en casa. Y mira, yo no estoy en contra de la tecnología, es más, tú te has dado cuenta que aquí, bendito sea Dios, hemos estado más o menos conforme va la tecnología, por eso la facilidad de ver las citas en las pantallas. Pero ¿qué provoca esto de la tecnología? La comodidad. Y entonces la gente ya ni siquiera usa la Biblia. ¿Ahora dónde la carga? La carga en un dispositivo electrónico. Pero ¿sabes cuál es el problema de leerla en un dispositivo electrónico? Que generalmente no lo pones en modo de no interrupción. O sea, allí en ese tu aparatito dice modo avión. Todos los dispositivos lo traen. ¿Para qué es eso de modo avión? Para que no te entren mensajes, llamadas, publicaciones, ¿aló? Y entonces así sí podrías leer tranquilamente la palabra. Pero ¿qué sucede con muchos? Aún cuando vienen al servicio y de repente está en la prédica y empieza el teléfono a sonarles. Cuidado con los callos. O sea, de veras, no podemos dejar 2 horas ese aparatito apagado o en vibrador o en silencio. Gloria a Dios por ese silencio. ¿Y por qué te digo que no la leas, no leas la palabra en ese dispositivo? Porque como no lo pones en modo avión, tú estás muy concentrado leyendo la palabra cuando ¡ping! Ay, me escribieron aquí. ¡Ping! Otro mensaje. Ay, voy a ver qué quieren. ¿Qué hiciste con la lectura de la Biblia? La interrumpiste y ahí la dejaste, porque te pusiste a ver mensajes, después publicaciones, y que ya le contesté a este, ya empezamos la plática con aquel. Y la plática que tenías con el Padre, no sé si lo estoy predicando a alguien hoy. ¿Te das cuenta? Y por eso lamentablemente mucha iglesia es manipulada, porque no van a confirmar si lo que oyeron que dijo el predicador es cierto o se lo sacó de la manga. Sí, suele suceder lamentablemente. Por eso te digo que es allí cuando tenemos que ir a comparar lo que estamos escuchando con lo que dice realmente la palabra. Por eso es necesario, voltea a ver a tu vecino, despiértalo, dile, es necesario que traigas y uses tu Biblia. Hay muchos que ya hace ratito que les viene pegando el sol y que cada vez como que necesitan que el brazo se les alargue, porque la letra como que se hace más pequeñita. Pues ya cuando empieza a fallar las ventanas, dice la palabra, pues consíguenos tus ayudantes. Les dicen anteojos, lentes, pero no de sol, sino para poder leer claramente. Porque yo miro que están ahí, léame aquí. Y para colmo, al que ponen a leer ni siquiera lee bien. Parece aquel personaje de la tele que leía una cosa y nada que ver con lo que decía la carta. ¿Estás acá? Por eso es de que muchas cosas que la iglesia practica no es lo que dice la palabra, sino son ideas humanas. ¿Son qué dije? Y no lo que dice la palabra, simplemente porque lo dijo un predicador famoso. Así es. Porque la iglesia no fue y comparó y dijo, no hombre, lo que este está diciendo no tiene nada que ver con la palabra, porque lo que yo estoy leyendo no es lo que él dijo.
Y fíjate que estoy hablando de que tenemos que ir a confrontar la enseñanza, porque nuestra tarea no es andar criticando ni señalando, menos condenando a los predicadores. Ese es problema de ellos. Ellos tendrán que entregar cuentas de lo que están enseñando. Tu tarea o tu trabajo, tu responsabilidad es ver si lo que te están enseñando es bíblico. O sea, si es una verdad presente, si es algo del nuevo pacto, ¿aló? Y si es el mensaje del reino. Si no tiene que ver con eso, pues dale las gracias y mejor ponte tú a estudiar la Biblia. Te repito, no andes juzgando ni señalando a los predicadores. Lo que tienes que verificar o comparar es la enseñanza que estás recibiendo con lo que está escrito. Eso es lo que te corresponde. Y ahora, pues vamos a ver por lo menos dos tendencias donde generalmente se tuercen bastante varios predicadores. Y la primera de las enseñanzas que veremos, donde más se han torcido muchos, ya sea que se llamen apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, profetas, o como se quieran llamar los enseñantes o enseñadores de la palabra, es sobre la escatología. ¿Sobre qué dije? Muchos dirán, ¿qué es eso de escatología? Bueno, escatología es una palabra que está compuesta por dos palabras en griego. La primera es escatos o eschatos, que quiere decir lo último, y logos, que quiere decir estudio. O sea, que escatología es el estudio de los eventos del fin. Y en esto de la enseñanza de los eventos del fin, la mayoría de predicadores incluye una serie de historias de terror. Mayormente para el cine de ficción. A muchos les gusta, ¿verdad? Las películas esas de ficción donde vuelan y toda la cosa. ¿Han visto películas chinas? O de chinos. ¿Dónde se pelean los chinos? En la película, ¿ves? Saltan y se quedan como media hora dándose patadas en el aire. ¿Eso es posible? No, ese es cine de ficción. O sea, se lo inventan. Pero aunque tú sabes que eso es falso, ahí estás entretenido. ¿Estás qué dije? Aun cuando sabes que es falso. ¿Aló? Al igual, estas enseñanzas de la escatología, lamentablemente, lo que enseña la mayoría bíblicamente no es cierto. Aunque te sorprendas, mucho de lo que escuchas sobre los eventos del fin no es lo que dice la Biblia, sino son ideas humanas. ¿Son qué dije? Y es que para meterle miedo a la gente es fácil. Yo sé que no, tú no lo haces. Bueno, espero que no. Pero a lo mejor has visto a alguna persona que si de repente hay un temblor fuerte y se cae algún edificio o empieza algún rumor de alguna guerra, algún conflicto bélico, y te encuentras en el taxi, en el mercado, en la calle con otra persona y empiezan a platicar de eso, el evangélico tradicional, sensacionalista, yo sé que tú no eres de esos, espero, lo primero que dice es que todo eso está escrito. Aunque en realidad ni siquiera lean para confirmar que eso está escrito. ¡Wow!
Dios por el silencio. Porque en muchas ocasiones que yo escucho eso, es que así está escrito, yo le digo, ¿dónde? En la Biblia. ¿En qué parte? Y es que se inventan cada cosa que está en la Biblia, aunque no esté en la Biblia. Pero como lo escucharon, ¿como qué dije? Aunque no lo hayan ido a confirmar. Yo caí en el error en una ocasión de hacer lo mismo. Y allí aprendí, ¿ahí qué dije? Aprendí con dolor. Así como dice ese corito. Que hay cosas que uno cree que la Biblia dice y no las dice. Y me dieron una, ¿cómo se dice? Humillada, una azareada en público. O sea, no le van a contar a ninguno, ustedes tampoco. No, ustedes tampoco. Yo dije, fíjate, inolvidable. Como dicen por ahí en el proverbio de San Jorgeli 4:15, nadie aprende en pellejo ajeno. Tiene que ser en el pellejo propio para que se le quede a uno. Pues en una, habíamos como unas 40 personas, y viene el santo Jorgeli iluminado y dice, es que como dice la Biblia, que ninguna hoja del árbol cae si no es la voluntad de Dios. Otro sin gracia, por no decir desgraciado, que me ubicó y me enseñó, me dijo, ¿en dónde dice eso la Biblia? Me di bueno, lo voy a decir mejor de forma más bonita, me fui a reventar la cara como no tenés idea. ¿Cómo crees que me sentí? Porque me dijo, ¿en dónde dice eso la Biblia? Y que me pongo a leer toda la Biblia, solo para demostrarle a ese desgraciado que sí decía la Biblia eso. La termino de leer una vez y no la encontré, digo, voy a repasar, solo para demostrarle a este. Y vuelvo y no vuelvo a encontrar nada. Y vamos otra vez. Y cabal no está en la Biblia. ¿Sabes en dónde lo encontré? En una obra literaria que se llama El Quijote, donde Don Quijote de la Mancha le dice a Sancho, no en la Biblia. Yo dije, ¡qué oso! Ah, sí, pues ahora sí se ríen, pero ustedes también han dicho, así como dice la... Lo que pasa es que ustedes no los han humillado en público. ¿Ya vieron lo que les ahorré? Por lo menos digan, gracias muchachos por la misma ofrenda. Ya van a brincar algunos ahí que sí, que está cobrando. Pues te decía que esta onda de los eventos del fin, a muchos les encanta enseñarlas, porque con eso de andar haciendo, porque no es en realidad la verdad bíblica, andan haciendo el intento de interpretar y de imaginarse, de vaticinar y de, según ellos, descifrar lo que quiere decir la Biblia, aunque no se necesita. Te meten una de historias que la Biblia no está hablando de eso. Y es para que la gente diga, wow, este sí sabe de Biblia, ¿ve? Este es el ungido del Señor. Y entonces el predicador, ¿cómo se siente? Esa es la realidad. Aunque la enseñanza no tenga que ver con la Biblia. Y mira, en cuanto a lo escatológico, a esa línea de enseñanza, la mayoría enseña únicamente una línea o una tendencia, o como se reconoce en este ámbito teológico, una escuela de escatología. Y hay por lo menos 4. ¿Cuántas te dije que hay? Son 4 formas de interpretar, y solo le enseñan a la gente una, porque es la sensacionalista, es la que provoca
medio. Y aunque esta enseñanza de escatología no tiene que ver con tu salvación, pero sí incide en tu percepción o en tu entendimiento de las cosas del reino. Entonces, si entiendes mal esto de la escatología, no entiendes el reino, porque una cosa va en contra de la otra. Fíjate, la línea que más se enseña es la línea futurista. ¿La línea qué dije? Esto es lo que se enseña más en todas las iglesias, donde se dice que están esperando un rapto secreto, están esperando una gran tribulación, están esperando al anticristo, están esperando un montón de calamidades. Eso es lo que enseña esta escuela. Luego sigue la escuela historicista. Esta es lo que nos enseña, o sea, lo que enseña esta escuela o esta línea es que los eventos que están narrados en las profecías apocalípticas ha transcurrido a lo largo de la historia. O sea, que ahí te enseña que no es para el final, sino que son cosas que han venido ocurriendo en todo el tiempo de la historia. La siguiente es la escuela preterista. Y esta escuela o esta línea de pensamiento escatológico lo que enseña es que todo lo que habla de las profecías del fin o de lo que entendemos como lo apocalíptico, esto ya sucedió en el pasado. Por eso de preterista, de pasado. Y luego por último está la línea idealista. Y esta lo que enseña, o esta escuela lo que enseña es que no va a suceder nada de esto, sino que simplemente es una comparación en la eterna lucha del bien contra el mal. Así de resumido. Pero en cuanto a la primera, que es la que más se enseña, o la única que se enseña casi siempre, que es la futurista, esa misma se divide en tres. ¿En qué dije? O sea, ni siquiera ellos mismos se ponen de acuerdo. Porque unos dicen, no, es que el arrebatamiento secreto va a ser antes de la tribulación. No, dicen otros mismos futuristas. El rapto secreto va a ser a media tribulación. No, dicen otros. Hay que pasar toda la tribulación y después va a ser el rapto. O sea, ni ellos se ponen de acuerdo. ¿Y por qué crees que no se ponen de acuerdo? Porque la interpretación, la que dije, no tiene nada que ver con lo que realmente enseña la palabra. Así de simple. Entonces, ¿cuál es la escuela correcta? Ahorita vamos a aprender. ¿Qué dije? Y no es porque yo sea el iluminado y que ese cuate sí sabe de revelación. No, no te lo creas. Mira pues, no es que necesitamos interpretar, necesitamos entender. ¿Qué necesitamos? ¿Y por qué estoy hablando o diciendo que lo que enseña la escuela futurista no es correcto? Te lo digo porque yo también lo creí en algún tiempo. Porque lamentablemente muchas veces lo único que hacemos es oír, ¿es qué? Y repetir como loritos. Es que dice la Biblia, no cae la hoja del árbol. Pero como allí aprendí, dije, no, pues mejor vamos a leer. ¿Vamos a qué? Vamos a ver qué es lo que de verdad dice la palabra. ¿Quieres saber qué es lo que dice la palabra? Bueno, si no, aquí terminamos la prédica, paran la transmisión, ¿sí? ¿Quieren saber? Vale, miren pues. Lo primero que enseña Jesús, ¿enseña a quién dije? No ningún teólogo, Jesús. ¿Quién es el que más sabe de su venida? No somos los teólogos, no somos los predicadores. ¿Es quién? Lo primero que dice al respecto es lo que menos se ha obedecido por parte de muchos predicadores que se dedican a enseñar sobre los supuestos eventos del fin.
Y digo supuestos porque la Biblia no enseña lo que muchos te están enseñando. Veamos lo que Jesús dijo al respecto, porque dio una orden clarísima. ¿Una orden qué dije? Y ahorita lo vas a comprobar. O mejor dicho, ya lo vas a comprobar. Donde no deja margen de ninguna otra pregunta. Y esto que él dijo es una respuesta en consecuencia a que sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿y devolverás el reino a Israel en este tiempo? Y entonces él es contundente con la respuesta. Mira lo que dice el libro de los Hechos del Espíritu Santo en el capítulo 1, verso 7. Jesús les dijo, no te escucho, léelo tú fuerte mejor. Pero ni en rezo se oye así, muchas, se oye más fuerte. Dice, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Necesita interpretación esto? No me lo quites todavía de ahí. ¿Necesita interpretación? ¿O se entiende sencillo qué es lo que dijo Jesús? O sea, ¿qué parte de no les toca a ustedes es que no han entendido? ¿Qué dijo Jesús? O sea, ¿a quién le corresponde eso nada más de saber lo del fin? ¿A quién le corresponde? Y entonces, ¿qué te andas interesando? ¿Y qué va a pasar? Ay, es que ¿quién es Gog y Magog? Es que los cuernos de la... De ahí que muchos se han atrevido a poner fechas. Hemos tenido un montón de veces el rapto, o sea que se quedaron muchas. Y no aprenden. ¿Por qué? Porque lo que están enseñando no es bíblico. Dijo el Señor: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso. O sea, ¿por qué no hacemos caso entonces? ¿A quién es al único que le corresponde? Porque dice en su sola potestad. Dicho de otra manera, miren muchachos, a ustedes no les importa ahorita, ni en el futuro les tiene que interesar saber estas cosas que solo al Padre le corresponde saber. Yo no veo que hay algo oscuro en este verso. No veo que se necesite alguna interpretación para entender lo que dice. ¿O tú sí? Este es el primero. Aquí te va el segundo. En este otro verso, cuando leemos su contexto, Jesús les está respondiendo a sus discípulos también una pregunta de cuándo sería la destrucción de Jerusalén y de su venida y del fin del siglo. Y Jesús les dice en el Evangelio según Mateo capítulo 24 verso 36: pero el día y la hora, ¿qué dice? Nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino ¿qué? Entonces, ¿cómo puede venir un simple ser humano a creerse más que Dios o más que Cristo, a querer decirnos cuándo van a hacer estas cosas? Porque si te fijas, empiezan a decir: ay, es que mire que va a haber luna de sangre, esa es una de las señales del fin. Mire que se están levantando las guerras, esas son señales del fin. Y mire que tanta maldad que hay, esas son señales del fin, porque eso está escrito. ¿Has oído eso? Ahora te voy a enseñar bíblicamente la única, ¿la qué dije? La única señal del fin. ¿Cuántas señales son? Es la única, no hay más.
Y vas a ver que esta señal, que sí bíblicamente es la última, la única, no la última sino la única, nunca la enseñan, nunca la predican. Solo te predican que habrá guerras, que habrá hambres, que habrá pestes, que habrá terremotos. Pero esta, que es la verdadera señal, no te la enseñan. Mira lo que dice el Evangelio según Mateo, capítulo 24, verso 36, verso 14. Dice, mejor léelo tú, pero recio. ¿Cuándo vendrá el fin? Y previamente en los versos anteriores, Jesús dice, porque se levantarán muchos diciendo que soy yo, pero todavía no es el fin. ¿Pero qué? Si no me lo crees, lee el capítulo 24. Porque muchos, fíjate, mira pues, yo entiendo y de verdad admiro el trabajo que han hecho muchos, por ejemplo, los que han traducido las versiones de la Biblia que tenemos, pero lamentablemente en algunas cuestiones de redacción le agregaron cositas a la Biblia que nos dañaron la mente. Por ejemplo, la versión Reina Valera incluye allí en el capítulo 24 y dice señales del fin, dice el título. Entonces la gente que dice, ahí dice señales del fin, pero ¿cuál es la única señal del fin? Y entonces Jesús dice, y oirán de guerras y rumores de guerras, pero no se preocupen, es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué dijo Jesús? Pero todavía no es el fin. ¿Cómo la ves? Y muchos todavía le comen a este versículo, pónmelo de nuevo por favor, le quitan, porque dice y será predicado, y ahí se quedan, este evangelio, y luego brincan y dice y entonces será el fin. Pero ahí tiene una puntualización, hay un énfasis de qué es lo que será predicado, cuál es el evangelio, cuáles son las buenas noticias, o no dice eso allí. ¿Cuál es el evangelio que será predicado? ¿No dice eso allí? Ahora, ¿el evangelio del reino es el que se está predicando? ¿O las noticias de miedo, enseñando del pecado, criticándole el pantalón, el vestido, la minifalda, el pelo y todas las mujeres? ¿Esa es la señal? ¿Ese es el evangelio? Por eso dice, fíjate, hay una palabrita clave y dice, y será predicado ¿qué dijo? No dijo será predicado el evangelio, no, porque muchos dicen es que ya el evangelio llegó a todo el mundo, entonces eso ya se cumplió. No, mis amigos, allí dice evangelio del reino en todo el mundo. Pero si ni siquiera hemos empezado nosotros con nuestro vecino a enseñar de este evangelio del reino, ¿cuándo vamos a llegar a todo el mundo? ¿Estás acá? ¿Quieres más versos? ¿O es suficiente entender lo que dijo Jesús? ¿De qué tenemos que hablar? Levanta la manita, despierta a tu vecino y dile, ¿capits? ¿Entendimos? ¿Te fijaste que lo que dije que básicamente tenemos que hacer es aprender a leer correctamente? Y fíjate que ni siquiera nos metimos a ver qué dice en griego, qué dice en hebreo, solo lo que dice en español. ¿Está claro o no está claro? Ahora, con esta me despido, dijo aquel hermano Chente. Bíblicamente no hay sustento para lo que te enseñan estos amigos de las escuelas futuristas.
bíblicamente no hay sustento, porque aunque usan versos bíblicos, los han sacado de su contexto general para respaldar lo que ellos quieren enseñarte o que ellos dicen haber interpretado. Ahora, te dije que con esta me despido, solo para que lo anotes. No fueron los evangélicos los que empezaron con esta onda del arrebatamiento secreto, no. Investígalo si quieres, si no me lo crees, porque esto no lo vas a encontrar en la Biblia, pero lo puedes encontrar en la historia. La primera persona que se dedicó a escribir y a enseñar erróneamente, ¿enseñar qué dije? Sobre los eventos del fin, fue un sacerdote jesuita llamado Francisco de Rivera, Rivera con B. Ese es el nombre del primero que empezó con esta onda. Y mira lo que escribió, fue en 1585. ¿Cuándo fue, dije? Por eso es de que mucha gente dice, es que así es la Biblia. Ya podemos quitar el nombre, gracias. Empezó a escribir un comentario de apenas 500 páginas sobre el Apocalipsis. De allí fue que él sacó que los primeros 3 capítulos del Apocalipsis hablaban de la antigua Roma, y el resto se refería a un periodo futuro y que sería de tribulación antes de la segunda venida de Cristo. Y durante ese tiempo la iglesia romana se habría alejado de su líder y habría caído en la apostasía, pero propuso que iba a surgir un hombre que le llamó el anticristo, y que para que él gobernase el mundo era necesario que se reconstruyera el templo de Jerusalén. ¿Has oído eso por algún lugar? ¿No fueron los evangélicos los que se inventaron esa onda? ¿Cómo la ves? Y muchos predicadores siguen defendiendo esa creencia de la iglesia romana, aún cuando no tiene un respaldo bíblico verdadero. Pero tú ya sabes que tu vida, tu familia y tus finanzas están en las manos del Señor. Entonces, ¿de qué te preocupas de las cosas del fin? Y tú que nos ves a través de la televisión o de la internet, te recomiendo también que tu vida, tu familia y tus finanzas estén en las manos del Señor. Si quieres hacerlo, te invito a que cierres tus ojos y repitas una oración con nosotros. Di conmigo: Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. He entendido que tú me amas y que quieres lo mejor para mí. Abro mi corazón para que entres en él, seas mi rey, y gracias porque mi nombre está en tu libro de vida. Lo creo por Cristo Jesús. Amén. Amén. Todavía estamos pendientes con el resto de la enseñanza, pero te esperamos que vuelvas. Esta es Iglesia La Fe, tu casa. Sigue siendo el bendito del Padre.